eh, nos juntamos con un grupo, estuvimos estudiando en la Escuela Nacional de Folclore en Concepción, y comentábamos esto, de que lo que se sonaba no era lo que se proyectaba de la música tradicional, no es lo que realmente ocurría en el campo. Había otra riqueza mayor. Por ejemplo, los conjuntos todos tocaban igual la cueca. El mismo río, ta, ta, taca, ta, 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 taca, ta. Y uno cuando pone oreja, hay 10, 20, 30 formas de tocar la cueca. Entonces era muy plano. Entonces empezamos a trabajar de enseñar a tocar la guitarra de una manera distinta. Empezamos a hacer talleres, un grupo de jóvenes en ese tiempo, estoy hablando de los años 80, de empezar a enseñar. Y por supuesto yo, a medida que iba avanzando en esto de enseñar a tocar la guitarra de una manera más auténtica, más de raíz, me fui encontrando con otros guitarreros y otras cantoras que eran realmente admirables. Entonces iba creciendo yo en la medida que iba encontrando con más cantoras, más cultores. Eh, y al ir haciendo esto, también estos talleres, me encontré con la necesidad de hacer algunos cuadernillos, unas cartillas para entregar información sobre las distintas afinaciones. Me empecé a encontrar que había muchas afinaciones. Entonces, a medida que iba avanzando, me iba encontrando más afinaciones. Llegó un momento que era increíble, había encontrado y ya estaba manejando 21 afinaciones. Eh, pero conversando con un cultor que estaba en Las Cañas, Constitución, en la región del Maule, él me decía, pero don Raulito, ¿usted sabe que son 40 las afinaciones? No, me diga, ¿cómo hacer tantas? No, son 40. Pero usted no se vaya a aprender una de más. ¿Y por qué? Porque si se aprende una de más, se lo lleva el diablo. Pero, y luego por ahí otro cultor me dijo, ¿sabe usted que usted se puede hacer 39, puede aprender 39 afinaciones, pues si se aprende la número 40 se lo lleva el diablo? Otro dijo, no, son 40 las afinaciones, pero si usted quiere aprenderse la número 41, se le van a olvidar todas las otras. Entonces siempre había una relación con el número 40. Y yo ya encontraba 21. No es posible. Y la verdad es que encontré cultoras que tocaban con muchas afinaciones, pero no más allá de 7. Contaban que habían aprendido mucho más, hasta 12 afinaciones, pero jamás vi a alguien que supiera 40 afinaciones. Eso es parte de la fábula, digamos. Pero ¿por qué 40? Y empecé a profundizar, empecé a conversar con amigos que también trabajaban en el terreno y empezaron a compartir las afinaciones. Y a medida que iban compartiendo las afinaciones, también iba haciendo algunas cartillas para enseñar distintas afinaciones. Y pasé de las 40. Y como los cuadernillos se fueron juntando, dije, ¿por qué no escribir un libro sobre las afinaciones? Ya que lo había ido practicando esto en talleres con profesores, enseñando a esta forma de la guitarra distinta. Eh, ya cuando logré financiar el libro a través de Fondar y escribirlo, ya empecé a conectarme con todos los amigos. Mira, estoy escribiendo un libro de afinaciones. ¿Qué otra afinación sabes tú? Y el libro fue editado con 58 afinaciones, mucho más de las 40. Lo bueno está en que yo no me las aprendí. Vale decir, las trabajé con todas. Trabajé con todas, vi la escala, vi los sonidos que sacaba, pero nunca me las aprendí. O sea, a medida que iba avanzando con una, se me iban olvidando las otras, porque es imposible retener tanta afinación. Yo creo que ahora no me sé más de 12 o 15 afinaciones. Y el año 94 se, se lanzó a la vida pública el libro sobre las afinaciones. Y una cosa bien curiosa, porque lo que nosotros empezamos a hacer no era sobre las afinaciones, era cómo se tocaba la guitarra, no cómo se afinaba. Lo de afinación salió sobre la marcha, conversando con cultores. En el 94
me financiaron el libro y edité el libro Finares Campesinos, que es un manual de aprendizaje de afinaciones tradicionales del centro-sur de Chile. Pero tenía todo el material para hacer el otro libro, Toquíos Campesinos. Era cómo se tocaba la guitarra. En ese libro vimos 24 formas de tocar la cueca, por ejemplo. Y otras tantas, más de 30 formas de rasguear en una tonada. Entonces, ahí apareció un segundo libro. En ese tiempo era necesario. Yo no sé si ahora con la tecnología no sirve el libro. Lo que sirve ahora sería que alguien me haga ver, que me lo muestre despacito, que me muestre más rápido, porque ahora con el video, con toda la tecnología es más fácil. En un libro, indicaciones no te sirve. En cambio, en Finares Campesinos sí se puede. El año, por supuesto, fueron 400 ejemplares el año 94. Ya después del año 2000 empezó la gente, pero ¿y no tienes un libro? ¿No queda un libro? ¿No hay un libro? No, sí, fueron 400 ejemplares y la mayor parte de ellos regalados, porque era un fondo del Estado. No era la idea hacerse rico escribiendo el libro. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, a lo mejor se podría hacer una segunda edición. Pero el primer libro, por una cuestión personal, dije yo, el primer libro, como es una cartilla, lo voy a hacer como tipo cartillas populares de enseñanza campesina. Entonces lo hice manuscrito. Todo escrito a mano. Todo escrito a mano. Comprenderás que un libro de 300 y tantas páginas escrito a mano fue un trabajo titánico. Entonces, cuando hubo que decir una segunda edición, ya no tenía los originales, se habían perdido. Volverlo a escribir a mano no. Además que con la vista ya no está en las condiciones. Empecé a escribirlo, a transcribirlo en el computador. Porque a esta altura ya del 94 a después del año 2000 existía el computador. 94 era una joya, todavía era un lujo, ¿no? Algunas personas tenían computador. Entonces ahí ahora empecé a escribir lo mismo, pero en el computador. Todo lo que era dibujo lo escaneé, lo pegué. Después me di cuenta de que el escaneado, el pegado no era bonito. Dije, mejor hacer todas las partituras, hacer todos los dibujos de nuevo. Y estuve como 4 años escribiendo el libro nuevo. Pero habían pasado 30 años. Y en 30 años yo había seguido conversando con la cultura, seguí confirmando lo que había escrito y agregando alguna otra información. Bueno, habría que agregar las afinaciones que había aprendido. Porque el libro era para que la gente aprenda afinaciones, sepa la riqueza musical que hay en Chile. Y 78 afinaciones aparecieron. De 58 a 78 subió la cantidad de afinaciones. La verdad es que no es tan diferente las afinaciones, sino que pequeños recursos distintos. Tú cambias una cuerda y ya para el campesino es otra afinación. Yo conversaba ayer con un amigo, decía, mira, tú sabes esta afinación, oh, qué linda, que suena bonito. Es la misma esta otra, pero que le cambié medio tono a una cuerda. Pero suena distinto. Sí, pues se llama distinto. Y se conoce como afinaciones distintas. Y es una pequeña modificación en un acuerdo. Porque el campesino va buscando sonidos y va encontrando sonidos y va inventando sonidos. Entonces las afinaciones son muchas. El año 2023 hice una edición del libro con recursos propios, con estas 78 afinaciones, en un original digitalizado, más fácil de trabajar. Lo hice en el computador, me dijo 4 años ahí dibujando con el computador. Y el mes de agosto, creo que fue en el mes de agosto del 2023, publiqué en las redes, tengo el libro Finares Campesinos.
tenía 40 ejemplares, que lo he impreso yo aquí en la casa. Lo imprimí, los mandé a una imprenta, le pusieron las tapas, lo encuadernaran, lo guillotinaran, quedara bonito. Publiqué un día martes, que tenía el libro Finares Campesino. El día miércoles habían como 80 personas que han contestado que querían el libro. Bueno, cuando sepan el precio no le va a no se van a caer mucho. Porque el libro ya salió caro con los insumos. Fue después de la pandemia donde todos los insumos subieron. Entonces salía carísimo. Así que cuando les contesté a todos, les dije yo, mire, el libro cuesta tanto. Y tendrían que empezar aquí, yo se los mando por Starken, por el Correo de Chile, qué sé yo. Eso fue en la mañana. Como a las 9 de la noche, en mi registro aparecían 39 personas que habían pagado el libro. Y yo tenía 40. Así que sobre la marcha te empezaba a escribir al resto, que ya no me quedaba el libro. Cuando aparecía el otro día, el día jueves, habían 2 personas más que ya me habían pagado el libro, pero no alcanzaban a leer. Pero como yo tenía 40, más 2 para mí, me quedé sin libro. Ahí con un amigo dije, oye, pero ahí me pasó esto, ¿tú me puedes imprimir el libro? Ya, 200 ejemplares, 200 ejemplares. Ya no quedan de nuevo los 2. O sea, 240 libros de esta edición. Hay afinaciones que digo se usan en todo el país, pero de forma distinta. En cambio, otras afinaciones que yo las he encontrado acá, en esta región y no más al norte. Eso también se está perdiendo porque hay unos compadres que hicieron unos libros de afinaciones campesinas, se recorrió por todo el país el libro, entonces se ha ido masificando otras formas de... Hace como 2 meses atrás, un amigo, un guitarrero de Quilleco, de Los Ángeles hacia la cordillera, me dijo que podía venderle un libro. Mire, me queda uno, ya, guárdemelo, y me depositó inmediatamente que se lo guardara. Yo lo voy a pasar a buscar porque vamos en un viaje de visita a Temuco. Y ya, me llama por teléfono, estamos aquí en Temuco, estamos en el Museo Ferroviario. ¿Y quiénes andan? No, somos un grupo de la tercera edad que contratamos un vehículo financiado por la municipalidad y en una visita turística a Temuco. Dije, ya, pero ¿a qué hora va a pasar a buscar el libro? Tipo 4 o 5 de la tarde, y de ahí nos vamos para Los Ángeles. Ya. Así que llegaron 20 personas aquí, las acomodamos. Aproveché que voy a hacer algunas cositas para picar. Y conversando, le entregué el libro. Y me dice, y aquí hay andan 3 cantoras, po. Y que estamos que no cantamos. Y empezaron a cantar las cantoras, cantó él también, tocó la guitarra. Y me llamó la atención una afinación. ¿Y esa afinación? ¿Qué afinación es esta? Por la sencilla, pa. ¿Pero cómo por la sencilla? Sí, po. ¿Y esa se toca en Quilleco, esa afinación? No, yo la aprendí de su libro y se la enseñé a las demás viejitas. Y esa afinación por la sencilla me la compartió un músico, un investigador, un cabro joven de Chiloé. Porque se tocaba en Chiloé la sencilla. Y ahora la están tocando en Quilleco. Hay un despertar. César Gómez Mancilla hizo un trabajo sobre las afinaciones también en Chiloé. Y él me compartió su material y que aparece en el libro. Y ya están aprendiendo. Te fijas que hay un interés por las afinaciones, hay interés por los sonidos. Sonidos distintos que de alguna manera recuerdan más las raíces o recuerdan lo escuchados de la abuelita, de la tía, abuela, del viejito que tocaba en la esquina. Entonces hay como una necesidad de hacer una música más propia, más nuestra.
no tanto de conjunto folclórico, de la música, de los músicos que interpretan música de raíz, que es una hermosura, pero es otra cosa. Entonces, de alguna manera el trabajo que yo he hecho ha ido dando su fruto. Cuando estaba haciendo el primer libro, Finares Campesinos, uno de mis informantes fue René Inostroza. René Inostroza, en la zona de Villarrica, y aprendí hartas afinaciones. Cuando escribí el primer libro, Finares Campesinos, uno de mis informantes fue René Inostroza. La señora René Inostroza era prima de una amiga con la que habíamos estado trabajando en terreno con las cantoras. Entonces me dijo, yo conozco a un chico que toca estas afinaciones. Ya, pues dije, ¿en qué estamos? Y ahí conocí yo a René Inostroza y me contó de sus afinaciones, las vimos, y esas las incorporé yo al libro. Hay varias afinaciones que me entregó René. Cuando hice el segundo libro sobre toquillos campesinos, había necesidad de tocarla. Bueno, oye, René, ¿cómo tocas la cueca? ¿Qué manera de tocar la cueca? ¿Qué tocas esto? ¿Cómo tocas lo otro? En, en, el, en, en Villarrica, o sea, porque René se crió entre guitarreros hombres. Y yo he trabajado mucho con mujeres tocando guitarra, pero no con hombres tocando guitarra. Entonces hay formas distintas. Entonces ahí fui a empezar a aprender los toquillos, la forma de tocar la guitarra, como la aprendió René en estos grupos de fin de semana y después del partido, del tercer tiempo. Pero lo que me había reclamado la gente en el primer libro es que en ese tiempo no había estas redes que hay ahora. Entonces, ¿cómo aprendemos a tocar estas afinaciones? Y dije, bueno, pues si la gente quiere aprender a tocar afinaciones y tiene que aprender a tocar estos toquillos de cueca, hagamos un cassette. Estamos en el tiempo de los cassettes, año 98. Y dije, René, quiero hacer un cassette. Ya, me dijo, yo ya tengo unos materiales también de algunas cantoras. Y con él armamos un cassette que se fue acompañado con el Toquillos Campesinos, donde aparece primero los rasgueos y después el repertorio tocaban distintas afinaciones con algunos materiales que me entregó René y otros de las culturas que yo he recogido. Trasladar la forma de tocar a la partitura y después tocarla tal como dice la partitura fue un trabajo de Sergio Sobal, otro músico chileno también que se ha metido mucho en la guitarra campesina. Entonces, de alguna manera, el segundo libro fue una trilogía de personas que estuvieron involucradas. Después, como un par de años después, apareció el CD. Y René me dice, oye, ¿por qué no hacemos un CD? Ya, hago un CD y yo te ayudo. Y él hizo un CD sobre las cantoras y guitarreros de la novena región, donde algunos de los temas se los pasé yo. Así como él me pasaba a mí, para mi cassette, yo le pasé temas a él para su CD. Y apareció un CD con puras cantoras de esta región. Después René hizo un video sobre las cantoras y guitarreros de la región. Y después, sobre la marcha, a partir de todas estas ideas que estaban surgiendo, Juan Carlos Gueda, en su programa Al Sur del Mundo, hizo un programa sobre el guitarrero de la novena región. Entonces, fue un boom de dar a conocer esta forma de tocar de manera distinta, de acercarse más a las raíces, de encontrar la belleza, esa belleza que hay en la forma de tocar campesina. Que no es ese raquillo todo y tocando 80 guitarras exactamente igual. No, el guitarrero toca solo, la mujer toca sola y los guitarreros tocan hasta 3 guitarras. Y cada una desempeña un rol distinto. No todas al unísono. Porque ahí los hombres se van como desafiando y creando sobre la marcha. En cambio la mujer es más consecuente con la tradición. No le gusta crear. Tiene que tocarlo tal como me lo enseñó mi abuelita. Algunas con mejor calidad digital, otras más charrangueíto,
pero ahí está el sonido, está el sonido. Un poco eso. Ahora, hay una parte de lo que uno habla desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista humano, eh, en esto de dialogar, mantenerse en contacto con las cantoras, uno va estableciendo amistad. Y se va estableciendo amistades con la familia. Entonces, yo tengo muchos amigos, muchas amigas a partir de esto. Y bueno, cuando una cantora, una guitarrera se muere, también es parte de tu dolor. Es parte del afecto que tú generaste en aprender a esta persona. Y al final uno no llega a la casa de una cantora, llega a la casa de una amiga, de una persona que es conocida, que lo recibe. Eh, Ahora, hay otra parte que me llama mucho la atención. Hay cantoras que las visité una sola vez. Yo como trabajando toda la semana y con un sueldo de profesor no tenía las facilidades, estoy hablando de los años 80, 90, no tenía facilidad de moverme tan rápido, tomar una micro era caro, comprar un rollo fotográfico era caro, comprar un cassette era caro. Yo compraba, tenía 2 cassettes, entonces grababa los 2 cassettes y llegaba a la casa y eso con otra grabadora cortaba todos los valles, todas las conversaciones, me quedaba con el puro canto, ¿no? Porque tenía que salir la semana siguiente a grabar la otra cantora y no tenía más cassette, era muy caro. El sueldo de profesor tampoco me daba para más. Entonces, era interesante, como te decía, tú estabas con una señora de edad, te recibía la familia, te saludabas todo, y empezabas a conversar con la persona, tocabas la guitarra, y nos faltaba, pero mamá, pero toquen esa otra, el corrido ese, no, pero y empiezan a intervenir otras personas que te empiezan a quebrar el diálogo por donde tú lo llevas, buscando las raíces, el canto que aprendió la mamá, de la abuelita, de las cosas antiguas, de las cosas bonitas que se han ido perdiendo, para rescatarlas, esta operación de rescate de temas tradicionales. Y que me cuenten, y cuando usted era joven, ¿pero qué bailaban? ¿Cómo lo bailaban? ¿Qué hacían? ¿Qué tragos tomaban? ¿Cómo se hacía la mistela? ¿Y cómo se hacía ese postre? Entonces tú te vas envolviendo en un diálogo no solamente centrado en que me toquen un tema y chao, ¿no? Te vas metiendo en todo. Y qué increíble como empezaban a brillar los ojos. Viejos, viejas, que ya no le hacían caso a sus conversaciones. La familia ya está hablando lo mismo otra vez, pues mamá. No, pues tía, no, vuelve a hablar. Y me interrumpían así. Y yo fascinado escuchando lo que me estaban contando. Pero claro, la familia ha escuchado 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces lo mismo. Pero en entonces, de alguna manera, estas personas de edad creaban un grado de empatía conmigo, porque yo los aprendí a escuchar. Y tenían alguien que lo escuchara con interés y se notaba. Honesto, real, no fingido. A mí me interesaba eso. Me interesaba eso. Entonces, eso fue generando este grado de amistad que en algunos casos quedaba solamente en 1 o 2 visitas, pero en otros casos pasaron años visitándonos y manteniendo esta amistad porque se genera esa necesidad de la persona, la gente de edad, de ser escuchado. No solamente cantando, sino de escuchando sus recuerdos, su rememoranza de cuando eran jóvenes, temáticas que no iba a entrar yo a conversar, pero más íntimos no, pero las cosas que se podían contar sí. Y eso te crea y te genera empatía. Por lo tanto, no era difícil entrar en un diálogo fructífero. Y esto pasaba la canción, ahí pasaba la canción y ahí, pero pásame la guitarra, yo le canto una canción. Cuando yo veía que era de debilidad, yo le cantaba. Y eso para picar la guía, porque sabía por qué línea tiraba un tema para que sobre la misma temática se recordaran y siguieran.
Ah, no, pero si me la sé. Ah, pero yo quiero aprender la suya. Tócala usted ahora. No, me da vergüenza, usted le tocó tan bonita. No, pero yo quiero escuchar. Pero yo quiero escuchar la versión suya. Si a mí me faltó un par de estrofas, a lo mejor usted las sabe. Claro, yo no cantaba completa las cosas. Y manteniendo el interés vivo de la persona con la cual yo me entrevistaba. Bueno, todavía lo trato de hacer. Hay una cosa que ya supe, ya no puedo cantar. Con los años fui dejando de cantar, así que no voy a ser cantante. Con la artrosis, cuando yo jubilé, dije yo, ahora me dedicaré a aprender a tocar esta guitarra instrumental que nunca tuve el tiempo de dedicarme. Empecé a tratar de aprender y me empezaron a doler mucho las manos. Entonces ya sé que no, mi camino está por tocar guitarra, ni por cantar. Quizás nunca fue... Siempre me llevó más este espíritu de ser profesor, de enseñar, de crear formas de entregar para que otros aprendan, para los jóvenes rescaten. Es un poco por eso. Hace como 2 o 3 años estoy pensando, juntando material de escribir sobre las danzas de la región. Hace 2 o 3 años, mucho más, no, todo esto hace como unos 6 años que estoy en esta. Otra, es como la guitarra que aprendían las señoritas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se introdujo en la forma de la guitarra, en la guitarra campesina y en especial en esta región. Hay formas y hay hasta trozos musicales que son de partituras de 1900, de principios de 1900. Entonces es un tema también, ya tengo todo como ido acopiando el material, pero mi problema en ambos casos es que ¿cómo lo hago? Hay testimonios, hay cosas escritas. Si se trata de danza, hay que bailarla. Las aprendimos a bailar. Hay música, habría que trasladar a la partitura. Entonces, tiene muchos elementos. Un audiovisual. ¿Cómo? Entonces, hay material que tienes que contar y hay otro material que tienes que cantar, ¿se me entiende? Entonces, ¿cuál va a ser el soporte? Si tú haces un libro con un CD o un compact, ya nadie tiene para leer un compact. Pero como haces un libro donde expliques todo, pero además un pendrive, ¿cómo metí el pendrive en el libro? Entonces hay cuestiones técnicas que todavía no las avisoro, pero sí sé lo que tengo que contar. Entonces, antes que se me acabe el tiempo se te acaba. Yo, antes que tú llegaras estoy preparando una memoria con todo el material que tengo yo que he recopilado, que lo quiero entregar a la Biblioteca Nacional. Pues uno se muere, ¿dónde va a parar eso? ¿A la basura? Es probable. Mi hija lo irán a guardar porque era de mi papá, pero pasaron los años ya, basura. Entonces, tiene que quedar una parte. Y eso estoy empezando ya, estoy preparando material, ordenándolo, para entregarlo en la Biblioteca Nacional, en el archivo de música, el archivo de poesía, el archivo que tiene de las tradiciones en la Biblioteca Nacional, donde toda la gente que ha trabajado como yo lo está entregando ahí, porque tiene que quedar en una parte. No es de propiedad de uno, es de propiedad de todos. Y de repente a la Biblioteca Nacional llegan tesistas a trabajar con material que ha ido llegando allá.